Este invitado es el rabino Gustavo Kraselnik. Como siempre, es un placer tenerte aquí porque la comunidad judía empieza el Pesaj. Bueno, Chag Sameach. Rabino. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Saludo a toda la audiencia, felices Pascuas, Ramadán Mubarak para los Sí, Ramadán Mubarak, musulmanes, que en esta coincidencia, esta confluencia de este año. Y sí, nosotros mañana en la noche comenzamos la celebración de Pesaj. Porque al final, las religiones semitas tenemos esas coincidencias que casi nuestras fiestas tienen los mismos ritos, casi en las mismas épocas del año. Y Sí, bueno, se dan en ese momento. con la Pascua puntualmente hay una conexión muy profunda, ¿no? Porque básicamente la última cena, la celebración de Jesús con sus discípulos fue una celebración de Pesaj, fue una celebración de la Pascua judía. Entonces, claramente, más allá de ciertos desarrollos posteriores y, por supuesto, cuestiones teológicas, pero en esencia hay una conexión muy profunda. Incluso la palabra Pascua no es otra cosa que la palabra Pesaj, que después de pasar por el griego y por el latín se termina convirtiendo en Pascua, ¿no? Bueno, en un momento de esa salida que narra el éxodo del pueblo de Israel de Egipto hacia su lugar actual. Correcto, que ese es el origen de la celebración bíblica. La Pascua judía celebra la intervención divina para liberar a los esclavos israelitas de Egipto, ¿no? Bueno, y después viene tal vez pues, ese peregrinaje que hubo del pueblo judío en ese área, pues, y aparece tal vez, y yo siempre he dicho, el primer gran valedor de los derechos humanos, que es Darío, cuando pues, Israel queda en ese momento de caos, que lo narra pues, el libro de los jueces, que queda como un mando que nadie sabe quién mandaba en ese momento. Y es pues cuando entran desde el norte y les retoman nuevamente. Sí, bueno, la historia bíblica, o lo que narra la Biblia, no es historia puntualmente, y con una perspectiva histórica de lo que pasa en otras naciones, demuestra varios temas interesantes. El primero, que la gesta de la liberación de la esclavitud ha sido fuente de inspiración a lo largo de los siglos para tantos reclamos, ¿no? De derechos humanos, de libertad, de reconocimiento de derechos por cualquier grupo, minoría que siente una situación de injusticia. Y después, bueno, la cosa no termina ahí, ¿no? Tenemos una serie de eventos, los 40 años de travesía hasta llegar a la Tierra Prometida, el establecerse en la Tierra Prometida, en esa zona que hasta el día de hoy lamentablemente sigue siendo siempre fuente de disputa y de conflicto, claro, porque queda entre el poder del norte, que es la Mesopotamia, y el poder del sur, que era Egipto, y entonces babilonios, asirios, griegos, romanos, tantas potencias atravesaron ahí, generando su impacto. Pero el pueblo judío, modestamente, en un número pequeño, somos 15 millones en todo el mundo, pero bueno, aquí estamos y celebrando una vez más esta fiesta que nos conecta con el origen de nuestra historia, nos invita a revivir la experiencia redentora, pero también nos invita a mirar el futuro. La Pascua es el ejemplo de la intervención de Dios en la historia, de manera de rescatar al pueblo de Israel, y esperamos, tenemos la ilusión, la utopía, ¿no?, de una esperanza redentora futura, y tenemos que trabajar en esa dirección. Tuvieron 2000 años de historia como los malos, sobre todo en Europa. Todavía, pues, hay lugares, por ejemplo en León, España, donde hay un cóctel que es vino con una especie de sangría, que se le llama matar judíos, y se toma solamente en Semana Santa. Es decir, con eso de que fueron los judíos los que mataron a Cristo, y al final uno dice, Cristo al final fue judío, vivió como judío, murió como judío, lo enterraron como judío, pues, ¿por qué los romanos no son los culpables de este magnicidio? Bueno, ahí hay un poco de paradojas históricas. Cuando el Imperio Romano decide tomar el cristianismo como primero religión lícita y después como religión oficial, desde la doctrina cristiana me imagino que tú no puedes echarle la culpa a tus sponsors. Sí. Entonces ahí es el énfasis en reencauzar el enojo hacia el judaísmo, cuando, como tú bien dices, ¿no?, primero que Jesús, sus discípulos, sus seguidores iniciales
todos eran judíos que no pretendían crear una religión nueva, sino vivir de acuerdo a la enseñanza de la tradición judía, con la diversidad de opiniones y discusiones que caracterizaban esa época. Lamentablemente después la Iglesia toma esta visión de culpar a los judíos y desarrollar una teología de culpa permanente que perduró con consecuencias muy nefastas hasta el Concilio Vaticano II, ¿no? Ahí hay que reconocer que hay un parteaguas con la declaración de Nostra Aetate, donde la Iglesia establece que no se puede culpar a los judíos, a todo el pueblo judío y mucho menos a los judíos de las generaciones siguientes por lo ocurrido en tiempos de Jesús, y propone una nueva dinámica en la relación con el pueblo judío, y en eso estamos, ¿no? Hay que decir, estamos viviendo tiempos extraordinarios en las relaciones judeo-católicas, y Panamá en ese sentido es testimonio y ejemplo para el mundo, ¿no? Yo creo que el culmen fue cuando Camilo Gozaine, palestino, le puso la banda presidencial a Eric Arturo del Valle en 1985. Eso yo creo que demuestra pues ese sentido de hermandad y de buena convivencia que hemos tenido en nuestro país. Panamá es un testimonio, y yo lo he dicho siempre, somos como sociedad un mosaico y tenemos que reconocer el valor de ese mosaico. Por eso cuando a veces se levantan voces que pretenden imponer una única visión, creo que como sociedad tenemos que reaccionar y ver que en la diversidad en general, cultural, étnica y por supuesto también religiosa, hay un gran valor que Panamá puede mostrar orgullosamente al mundo, ¿no? Que no solamente es respeto, sino es convivencia armónica, que en otros países es una imagen impensada y aquí es casi cotidiana. Porque son los judíos un pueblo, una religión, es una etnia. Pues es la pregunta que muchos nos hacemos durante tanto tiempo. Sí, eso es un tema fascinante verdaderamente, porque el judaísmo existe mucho antes de estas categorías que tú mencionas. Sí. Estas categorías son parte de la modernidad. La separación de religión y Estado comienza con Napoleón hace 200 años, ¿no? En la Edad Media nadie cuestionaba estas cosas, ¿no? Entonces, para los judíos hay un desafío por comprender, en verdad, porque tenemos elementos que, por supuesto que está la religión judía, pero va mucho más allá. Hay una pertenencia al pueblo judío que está arraigada en la historia, en tradiciones, en cultura, en gastronomía, en tantas cosas. Y el Estado moderno de Israel añade un elemento de nacionalidad. No todos los judíos somos parte del Estado de Israel, pero sin duda tenemos una conexión afectiva. Después de 2000 años de vivir en exilio, tener un Estado judío de verdad nos coloca en una situación distinta. Entonces, todo esto requiere una gran capacidad de abstracción y de explicación, y entonces a veces simplemente simplificamos y decimos, bueno, al final somos de religión judía, porque la gente entonces empieza a cuestionar, ¿no? Y me acuerdo apenas llegué a Panamá, me decía un taxista, pero no entiendo, usted es judío y es argentino, ¿cómo es la cosa, no? Bueno, sí, sí, no, soy de religión judía, de nacionalidad argentina, como usted es panameño y practica el catolicismo, ¿no? Pero realmente es muy compleja esa dinámica, pero creo que también es una invitación para entender que en este siglo XXI las etiquetas ya tampoco aportan demasiado. Todos tenemos una identidad que en realidad es compuesta por una serie de subidentidades, ¿no? Y que nos van haciendo a cada uno una personalidad única y especial. Porque hace un momento hablaba con un sacerdote católico, el padre Yamet, y le comentaba, nuestras ciudades, sobre todo en América, fueron hechas pues siguiendo tal vez el patrón clásico romano de la plaza principal en el medio con la catedral. Si uno tuviera que rediseñar las ciudades ahora mismo, las hiciera alrededor de los centros comerciales y no de las iglesias. Es decir, pareciera que la religión pasa a segundo plano en un mundo como este. Es un fenómeno paradójico. Por un lado, lo que tú dices es muy cierto, pero por otro lado estamos asistiendo a un recrudecimiento de las posiciones religiosas radicales, ¿no? Donde aquellos que tienen una doctrina integrista, que no respeta la diversidad, que quiere imponer una agenda al resto de la sociedad, parece cobrar fuerza, y tristemente también lo estamos viendo esto en Panamá. El panfleto que repartió el Ministerio de Seguridad en Tocumen, las declaraciones ayer en la Asamblea
de la diputada diciendo que Cristo es bueno para Panamá o el cristianismo es bueno para Panamá, no es apropiado en un Estado democrático con libertad de culto y que reconoce la diversidad religiosa. Pero pareciera, y no sé, la percepción es que tal vez el antisemitismo está reduciéndose. Me gustaría decirte que sí, pero no. Por ejemplo, ¿No? Estados Unidos, que nosotros veíamos siempre el paradigma de la sociedad, de libertad, de inclusividad, etcétera, ha tenido en los últimos años una serie de eventos de recrudecimiento del antisemitismo a niveles que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Tú tienes que en Europa también Sí. hay un recrudecimiento del antisemitismo, ¿no? Diría que América Latina en ese sentido, como en otros campos, está a la vanguardia de liderar esta idea de una mayor apertura, un mayor reconocimiento a la diversidad. Pero a nivel mundial, lamentablemente, los números indican que vamos en dirección contraria. Porque tú, por ejemplo, vienes de la comunidad judía más grande de América, que es la de Argentina. Después de los Estados Unidos, creo que es una de las más grandes del mundo. Y al final, tal vez uno no sienta las diferencias a nivel de calle, pues como si la ves aquí. Es decir, la comunidad judía, al ser tan pequeña, uno sabe quiénes son y dónde están. En Argentina están más mezclados. Bueno, sí, aquí tiene un nivel de visibilidad un poco mayor y también, obviamente, como tú dices, una sociedad más pequeña y todos se conocen. Pero yo aquí, por ejemplo, percibo mucho menos manifestaciones de antisemitismo. A veces hay un poco de reacción a lo desconocido, ¿no? Entonces, el comentario antisemita no es una expresión necesariamente de odio, sino simplemente de que es distinto, está alejado y no lo conozco. Creo que es importante por eso hacer docencia, enfatizar esta idea de la diversidad cultural, religiosa, porque, insisto, Panamá en ese sentido es una tierra de bendición para tanta gente que ha llegado a lo largo del tiempo, aquí se ha establecido y ha enriquecido. Por eso yo insisto, esta metáfora del mosaico, sí, para mí es muy importante, porque la belleza del mosaico no es que todos somos igualitos, no es que todos, en el siglo pasado en Estados Unidos se usaba el concepto de crisol de razas. El crisol es una cosa que tú metes líquidos diferentes y te los procesa y sale un líquido igualito y homogenizado. El mosaico dice... Sí, no, el pluribus sumum de los Estados Unidos, es decir, todos somos uno. Correcto. Creo que también ahí están aprendiendo que esa no es la idea, el ideal es el mosaico. Tú eres tú con tu particularidad, con tu recorrido, con tu historia familiar, con tus elecciones y demás, y en esa diversidad se forma una imagen de colores, formas, texturas diferentes que termina siendo la belleza de la sociedad. Y eso creo que es lo que es Panamá. Oye, por ejemplo, ¿cómo hemos adoptado la rosca de huevo sin saber que es casi es de origen judío? Sí, tantas tradiciones que hemos incorporado en la vida cotidiana que vienen que trajeron los judíos, otras tradiciones que trajeron los indostanes y trajeron los griegos y por supuesto los españoles y los italianos ¿qué es la panamenidad? Sí. Sino esa combinación de todos esos elementos que hemos aportado cada uno y que nos hace una sociedad muy particular en ese sentido. Pues siempre me llama la atención, es decir, ¿qué le hace a un joven en la Argentina pues, querer ser rabino? Hay un viejo chiste de dos señoras que están conversando, ¿no? Y le dice, mi hijo va a ser rabino, y la otra le dice, esa no es una buena profesión para un joven judío, ¿no? En mi caso particular, yo asistí más allá de, por supuesto, mi tradición familiar y mi hogar, mis padres, que eran muy judíos, pero no necesariamente religiosos, asistí a una suerte de revolución que hubo en el campo religioso cuando los movimientos liberales vinieron. El rabino Marshall Mayer, que fue el fundador del seminario rabínico que hoy lleva su nombre, donde yo me gradué, trae esta idea de que la sinagoga tiene que ser un lugar de mucha actividad, de mucha vivencia, donde la plegaria tiene que ser espiritualmente significativa, donde el sermón del rabino tiene que combinar la Biblia en una mano y el periódico en la otra para dar un mensaje valioso a la sociedad. En una época en Argentina en plena dictadura militar, donde no todo el mundo tenía la posibilidad y el coraje para decir las cosas como eran, la sinagoga se volvió un lugar muy significativo para el desarrollo de la vida, y yo que en ese momento tenía 10, 11 años me sentí muy motivado
Y también, por supuesto, el que en entonces era el novio de mi hermana mayor, mi cuñado, que también es rabino hoy en día y ha sido mi maestro, fue una influencia importante. Bueno, lo cierto es que entran en esta fiesta que dura una semana. Yo, iniciando la entrevista, le preguntaba al rabino, oiga, una semana. Dice, bueno, al final ustedes también empiezan el domingo de Ramos y terminan el domingo de Pascua, así que es una semana también. Sí, es lo que establece la Biblia, en el libro de Éxodo, ¿no? Dice, una semana fuera de Israel se celebra un día adicional, el octavo día, donde no podemos comer nada que tenga levadura. Oiga, antes los judíos entregaban eso a los vecinos. ¿Se sigue practicando eso de que lo que tenías levadura y lo que... Ah, claro, bueno, porque no solamente no puedes comer, sino que no puedes poseer levadura. Entonces, claro, vas reduciendo lo que vas comprando las últimas semanas, pero siempre te quedan algunas cosas y entonces no lo vas a botar, por supuesto, entonces lo regalas a los vecinos, a la gente conocida, no judía, por supuesto, ¿no? Ahora, la fiesta dura 8 días, pero el eje central, la celebración importante, están las primeras 2 noches, lo que se conoce como el Seder, que es la cena ceremonial de la Pascua judía, que se hace en el hogar. Entonces, alrededor de la mesa, la familia, los amigos, llevan adelante un ritual que, como dijimos antes, se supone que fue la última cena de Jesús con sus discípulos. Ahí se comen alimentos especiales, se come la matzá, que es este pan ácimo, sin levadura. Sin levadura. Se comen hierbas amargas, se toman copas de vino, se leen pasajes que narran el Éxodo, se cantan canciones, porque el objetivo es transmitirle a la nueva generación, ¿no? Como dice el libro de Éxodo, le contarás a tu hijo en aquel día, esto es lo que Dios hizo por mí cuando me sacó de Egipto. Hay una fuerte impronta de transmitir la tradición y por eso los niños son los protagonistas de la celebración que, repito, se da en el hogar, es una celebración hogareña. Bueno, así que, Chak Maseach, ¿por qué dicen felices fiestas y no felices Pascua? Bueno, el saludo Hag Sameach es un genérico, felices fiestas, o tú puedes desearle a la gente un Pesach kosher, Besameach, que tengas un Pesach de kosher con toda la complicación de la alimentación de Pesach y Sameach, que sea alegre. Que sea alegre. Gustavo Kraselnik, como siempre un placer tenerte aquí y sobre todo pues a toda la comunidad judía panameña, felicidades en esta Pascua que empieza mañana, a las 6 de la tarde también, ¿no? Mañana en la noche comenzamos, así que mis saludos de Hag Sameach y felices Pascuas para todos. Así es.